suficiente. Sé que si no puedo más conmigo, en esta batalla con mi mente, lo único que encuentro son motivos para desaparecer. Cuando de mí ya nada alcance, no quiero reconocer todo lo que dije se hace parte y lo que no se puede hablar. Déjame que vibre en otra parte, sé que me miras bailar. Vámonos antes que se haga tarde y lo que yo te quise dar no es lo que esperabas para amarme. Sé que cuando vos te vas, no vas a ser la reina que era antes. No vas a ser la reina que era antes. Lo que haces para olvidarte de mí, cada vez que yo te digo que sí, por querer te miro y esquivo de tu voz lo que me apaga. Y otra vez me vuelvo adivina del juego que te gustaba. Tómame si ya no es suficiente. Sé que así no puedo más conmigo, en esta batalla con mi mente. 2 minutitos nomás. Lo único que encuentro son y lo que no se puede hablar. Déjala que vibre en otra parte, sé que me miras bailar. Vámonos antes que se haga tarde, lo que yo te quise dar no es lo que esperabas para amarme y sigue cuando vos te vas. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversatorio. Noche de conversatorio. Esto que comenzó el 7 de abril, como digo siempre, pensando que iban a ser unas semanitas nomás, y ya se convirtieron en 5 meses. Está buenísimo. Venimos entrevistando artistas, entrevistando amigos, hablando de música, hablando de arte, pero siempre vamos intercalando cuestiones que tienen que ver con la salud. Hemos estado hablando con muchísima gente, y ustedes lo saben, de diferentes alternativas para sanar. Y hoy tenemos una que es el cannabis medicinal, y de invitado a un gran amigo, el doctor Carlos Laje, un gran amigo, el cual vuelve a esto que es la gran acción, y después de haberla pasado bastante mal. Bueno, él ya nos va a estar contando, y a ver si ya lo tenemos. Me gustaría, bueno, quiero agradecer a la gente que nos acompaña como siempre. Muchísimas gracias a Cuflex, muchísimas gracias a la gente de Melodrum, de Nebra, de Estudios Nuke, por supuesto, la gente de Birras Nómades, que me tienen que mandar unas cervezas, chicos, no se olviden. Bueno, muchísima gente ya conectada. Lo tenemos al doctor Carlos Laje desde Córdoba. Hoy una noche, un día divino en Buenos Aires, un día realmente hermoso para disfrutar. Nos va a contar Carlos Laje cómo anda. Yo dije, cada vez que toco tiembla, porque tiene un imán. Pero bueno, ahí, calmaos. A ver si está nuestro amigo ahí. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a Conversatorio. ¿Cómo anda, amigo? ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Lo único que no me estoy pudiendo ver es verte. ¿No me ves a mí? No importa, nos estamos viendo los dos. Aunque no me veas, nos vemos. Ah, bien. Entonces yo no me veo, digamos. Tampoco. Bueno, Tampoco. O sea que no vas a ver mis gestos, no vas a ver nada, no sé. A veces pasa, a veces pasa, a veces... la transmisión en este momento está saliendo bárbaro. Vamos a preguntarle a la gente, a ver cómo nos está viendo, si nos ve a los dos. Yo a vos te veo dale. perfecto, con una señal excelente, te escucho Bien. perfectamente. Vos no me podés ver a mí, ni te podés ver a No, vos. Bueno, no. son cosas que a veces pasan con este tipo de transmisiones, pero
por eso. Sí, Vamos yo en realidad lo que diría Marcelo es que para lo que va a ser esta hermosa charla, el no verme y el no, y yo creo que es positivo el no verme mira, para lo que va a ser la bueno, charla. bueno, escúchame, Porque voy a poder ver otras cosas. escuchame una cosa. La gente dice que nos ve perfectamente a los dos. Así que esto Bien, es bueno. una genialidad. Te doy la bienvenida. ¿Qué haces, amigo mío? Carlitos Laje, ¿cómo estás? Bien, la verdad que un gustazo, loco, un gustazo, agradecerte realmente, bueno, como especialista y como hombre de medios, hombre de documentales, hombre de cine, enseñarnos a esta normalidad o nueva normalidad o anormalidad líquida, ¿no? De las nuevas formas que tenemos de comunicarnos, todo un desafío para mí y también un desafío grande para mucha gente, ¿no? El de alguna manera estamos más cerca en lo lejos que estamos, digamos, ¿no? Pero volver a Sí, verte y volver a charlar con vos después de tanto vivido y tanto rodado es un placer. Gracias, Marce, y gracias a la gente, ¿no? no, por favor, al contrario, vos sabés que esto que nació, lo comentaba al principio, que nació como un juego prácticamente, cuando pensábamos que la cuarentena iban a ser menos de 40 días, se convirtieron en 5 meses, ¿no? Y por este lugar han pasado artistas impresionantes, han pasado amigos, y la verdad que estoy muy contento, pero ya te digo, o sea, algo que no imaginaba que iba a suceder y que, y que la gente está contenta con esto. Así que bueno, mucho por hablar, ha corrido mucha agua bajo el puente. Eh, sí, yo sí te veo y puedo ver tus gestos. Entonces, cuando digo, ha corrido mucha agua bajo el puente, han pasado muchas cosas. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el doctor Carlos Laje, que fue pionero en todo lo que se está hablando hoy, en todos los medios sobre cannabis medicinal, ¿no? ¿Cómo anda, doctor Laje, hoy, a pesar de todo lo que pasó? Si querés, me gustaría que hagas un pequeño reconto. Yo sé que hablas mucho, más que yo, o sea que eso es un peligro, no termina más, pero me gustaría que hagas un poco un reconto y por qué hoy la necesidad de estar de nuevo trabajando. Mira, Marce, la verdad que cuando uno pasa casi un año privado de la libertad en lo que es la soledad de una celda, eh, adquiere una percepción y una perspectiva diferente de la vida, de su vida y de la vida que cuando uno recupera la supuesta libertad, porque una de las cosas que me quedó de mi experiencia por pasar por una cárcel de máxima seguridad y cuando salí es darme cuenta que, que a veces vivimos presos en libertad, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, eh, hoy me veo y me siento en el volver con la necesidad, pero sobre todo con una obligación moral de estar a la altura de las circunstancias en esto que es lo que más me gustaría charlar con vos hoy, a lo que he como bautizado de alguna manera, porque el será para todos ya ha quedado un poco desactualizado, pero como he como rebautizado un concepto que me cierra y que me gusta mucho para charlar con la gente, que durante mucha época, quienes son a los que respeto y a por los cuales estoy acá sentado, yo puedo haber sido a lo mejor un pionero junto con otros profesionales de por allá por el año 2012, 2013 en la Argentina, pero esto viene de alguna manera de gente en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo que hace muchos años trabaja este tema, ¿no? Entonces yo me siento más como un adulto niño en lo que he denominado como la cultura del cannabis.
y no la cultura canábica, digamos, ¿no? ¿Por Si qué yo haces le esa preguntara a alguien, diferenciación? Por qué haces esa diferenciación, no? la hago porque siento la necesidad, eh, antes de llegar hasta esta situación, viví muy de cerca a nivel local, nacional, internacional, lo que yo entendía o se entendía por la cultura canábica, ¿no? Más allá de contarle a la gente que esa experiencia fue maravillosa en esos años, en los últimos 5 años en Argentina, eh, porque en otros lugares del mundo, que algo charlaremos también, no es así, eh, pero yo tengo la sensación que se ha incluido eh, un colectivo generacional eh, que ya no representa tanto a lo mejor a los valores y a los hábitos de lo que se denominaba o se denomina la cultura canábica. Se han incorporado actores a la planta del cannabis desde el punto de vista medicinal, que son actores que antes no tenían un vínculo con el cannabis. Y en esto hablo jóvenes, también hablo de niños, porque a bebés recién nacidos se le está dando cannabis para parar sus convulsiones, pero también hablo mucho de la tercera Adulto, ¿no? edad, Mucho adulto también, Marce. mucho mayor adulto, digo, ¿no? Por eso te decía la tercera edad. Eh, que a su vez me sorprende mucho cada día cuando atiendo pacientes o asesoro organizaciones o empresas internacionales o sectores públicos que me piden como mi opinión. El adulto mayor llega fundamentalmente para paliar alguna dolencia física, emocional, espiritual, y empieza, la planta empieza a estimular este sistema endocannabinoide que tenemos, que después charlaremos algo, y la gente adulta, la gente mayor empieza a sentirse parte. Yo tengo hijos, Marce, de adultos mayores, eh, que dice que no se van a dormir si sus hijos no le dieron las gotitas famosas. Estas gotas de esperanza se le podríamos llamar, ¿no? En un mundo como este tipo. Vos sabés, Carlos, que es muy interesante esto que estás diciendo cuando hablas del sistema endocannabinoide, ¿no? Y a veces es difícil de representarlo, difícil de explicarlo, pero cuando un adulto mayor toma aceite de cannabis para sus dolores, para sus problemas de artrosis, de reuma, del dolor propio de un adulto mayor, ¿no? El paso de los años, el desgaste, ¿no? Toda esta situación. Luego de tomar el aceite, estos adultos mayores, además de sentirse bien y que le han calmado sus dolores, el comentario es que tienen otro humor, de que se sienten mejor, de que tienen más ganas, de que hay voluntad, ¿no? De que hay todo esto, que no se puede explicar a lo mejor desde la medicina, ¿no? Esto de las ganas, de sentirse bien, de estar contento, de tener ganas de hacer algo, además de sacarte el dolor. Entonces, por eso también me parece que el cannabis es una medicina, no sé si complementaria, creo que la llamaría fundamental, fundamental en la tercera edad o en los adultos mayores. Sí, mirá, mi posición es muy clara. Yo considero que la planta de cannabis eh, es un derecho humano básico. Eh, por otro lado, también soy un médico que está convencido que si la ciencia no está al servicio de mejorar la calidad de vida de los pueblos o de la tierra misma, es una ciencia que no sirve para nada. Totalmente. Eh, y entonces, yo creo que el cannabis, la planta de cannabis, eh, no yéndome tanto a una situación del porqué de la geopolítica, y después vamos a hablar algo de Latinoamérica y el cannabis, pero el cannabis de alguna manera
vino a la comunidad científica a interpelarnos, creo yo, sobre cuáles son las formas de sanar, sobre todo sanar una cuestión que creo que es lo que somos, deseos y faltas permanentes, y en eso un devenir de un dolor existencial, porque en realidad lo que nos duele fundamentalmente es saber que nos vamos a morir, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el cannabis, por diferentes situaciones que podemos explicarla científicamente, para los que algunos que dicen que falta evidencia científica sobre el uso del cannabis como medicina, hay más de 20.000 trabajos científicos publicados en las revistas más importantes del mundo, pero el cannabis viene a interpelarnos porque es una buena compañera en el buen vivir, y también, sobre todo, es una buena compañera en el buen morir, digamos, ¿no? A partir de ahí, filosóficamente, podemos hablar de esto que te decía recién, que a mí me llena de alegría y de esperanza, más allá de lo difícil que a lo mejor se me hizo el camino en estos últimos 10 años, y 5 fundamentalmente, pero es de esa cultura del cannabis, te hablo. De esa señora con Alzheimer que volvió a marcar su número de teléfono llamando a su hija. Sí, esas cosas, o sea, mirá, lo que decís vos del teléfono, ¿no? O sea, yo he escuchado testimonios de volver a lavar un plato. O sea, una persona que hacía años que no podía lavar los platos porque se les rompían los platos en la pileta, porque se le caían, porque no podían sostenerlos. Vos fijate eso que es tan del día a día, ¿no? Tan que no nos damos cuenta que sucede, que podemos lavar una taza, que podemos lavar un plato, que nos podemos lavar los dientes, ¿no? Entonces, cuando una persona puede volver a hacer eso por una gotita, ¿y qué te parece? ¿Cómo no lo va a defender? ¿Cómo no lo va a defender? Pero bueno, tienen que pasar todas estas situaciones, tiene que evolucionar la vida como para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y vos comentabas un poco recién esto del tratamiento en los gerontes o en la tercera edad. Y en Israel, ¿cuántos años hace que ya se está utilizando a nivel nacional en los geriátricos, en la atención a la tercera edad, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, a ver, ¿cuántos estudios más necesitamos? ¿Cuántos estudios más necesitamos? Mirá, la verdad que en las ciencias duras, la medicina está en una mezcla de si es arte o ciencia, digamos, ¿no? Cuando no está teñida de algunos intereses coyunturales que no vienen al caso de esta charla, pero la verdad que en las ciencias médicas hay como 3 evidencias, digamos, ¿no? Hay una cosa que nosotros le llamamos los médicos la evidencia empírica, otra cosa que le llamamos la evidencia clínica, y otra cosa que le llamamos la evidencia científica. Entonces, ¿qué es la evidencia empírica? La evidencia empírica es cuando viene un paciente, o como le digo yo, un padeciente, o como le digo yo, al final, un naciente, o que termina siendo de alguna manera mi familia ampliada, como eran los médicos de antes, los médicos de familia. Antes nuestros abuelos recibían en su casa al médico de cabecera de su familia, y era un integrante más de su familia. El día que revisaba por todo, supuesto, se quedaba a comer. Por supuesto. Y eso en los últimos 100 años se ha perdido, y creo que la planta de cannabis también, en esta interpelación que te planteaba, viene a mostrarnos desde un lugar duro, porque vos estás contando una cosa que hay que contársela a la gente. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? El cannabis se empieza como a prohibir en sus diferentes usos en Occidente, porque Oriente tiene otro vínculo y otra relación con esta planta, pero en Occidente se empieza a prohibir posterior a una situación geopolítica vinculada
a la liberación del alcohol, digamos, ¿no? Ujú. Allá por el 1930, pero es una convención de los años 60 la que Naciones Unidas da el último golpe final a la prohibición. Y fíjate vos lo que son las casualidades y las paradojas de la vida. Es en el año 60 donde Rafael Mechoulam, científico israelí, descubre la composición molecular de uno de los componentes de la planta, que es el supuestamente malo o psicoactivo, que después charlaremos un poco más y nos metemos más en O el ciencia, bueno, es que, o el bueno, o el bueno. bueno, Para mí es el bueno. El no, famoso no, no, tetrahidrocannabinol, ¿no? claro, y justamente Mechoulam empieza a descubrir que el THC, que era el que supuestamente, y te digo supuestamente porque después nos podemos meter un poco en ciencia, porque Mechoulam ha seguido investigando y vos sabés que ha descubierto otros cannabinoides que parece que son los responsables de la psicoactividad y que no es el THC. Es muy entretenido, después si querés charlemos un poquito sobre ese tema. Pero lo que te quería plantear es que Mechoulam lo que plantea en el auge del prohibicionismo occidental, él plantea que es el THC el que, el que comandaba de alguna manera lo que se llama el efecto séquito de los otros ciento y pico de cannabinoides. Por eso, ¿no? De los ciento y pico descriptos, ¿no? Porque ¿cuántos otros cannabinoides hay todavía no descriptos? Y que van pasando el tiempo, con las nuevas tecnologías van aportando nuevos datos, pero, o sea, el desconocimiento, hasta llegar al científico israelí, como decía, hasta Mechoulam, no mucha gente se había interesado, o se interesó y no pudo llegar a lo que llegó este muchacho. sí, mirá, hay tres componentes básicos. Yo sé que debe haber mucha gente que nos está escuchando que sabe mucho más que yo de Por cannabis, supuesto, por supuesto. pero también nos debe estar escuchando alguna gente que no sabe tanto de cannabis. Entonces, mi idea de cuando me invitaste a charlar era poder hacer lo que más me gusta hacer, que como siempre digo es ser papá, es ser médico y la pasión mía fundamentalmente es ser un divulgador cultural, social, político, económico y médico del cannabis. Ya no. Y después podemos decir que ex preso político por el cannabis, eso como último, ¿no? Bueno, ahí ya. Pero mi idea, pero entra. no, es parte de, yo siempre, cuando me piden que envíe el currículum para algún tipo de aspecto académico, les digo que yo les voy a enviar el currículum y el prontuario. Que no todos los médicos tenemos currículum y prontuario haciendo algo que a lo mejor a veces es tiempo, pero lo que le hacía muy bien a la gente. Y yo siempre acuño ahora una frase que me interesa mucho, que es, no solamente donde hay una necesidad, cuando se juega la calidad de vida y la dignidad en la muerte, hay un derecho, sino que fundamentalmente lo que no hay es un delito. Mm. Y eso hay que tenerlo muy claro. Porque podemos hablar muchísimo sobre regulación, sobre reglamentación, sobre leyes, podemos hablar mucho sobre experiencias de sociedades más evolucionadas. Lo que no podemos hablar es que si una persona vive y se muere de forma digna, no puede existir nunca un delito. De última, lo que puede existir es la curiosidad por tratar de entender por qué está pasando eso, digamos. Vos sabés Entonces, que, me parece que es fuerte. sí, vos sabés que justamente te iba a preguntar un poco por eso. Vos me hablás de divulgar, de difundir, pero seguramente en una charlita de 40, 50 minutos
nos vamos a quedar súper cortos. Entonces también te propongo que a futuro sigamos con este tipo de charlas, como voy a seguir con muchos amigos, con temas específicos, donde podemos seguir hablando, ¿no? Y aportando justamente mayor información. Pero lo que te quería preguntar era qué opinabas con respecto a lo que se está dando en el último tiempo, sobre todo en municipios de todo el país, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, hace muy poquito tiempo, en Villa Ciudad Parque, su intendente Juan Pablo Rivero, promociona, ¿no?, el tema del cultivo del cannabis. Hace un par de semanas en el municipio de Tigre, aquí muy cerquita donde estamos, también sacó una ordenanza. San Fernando se está preparando para lo mismo. Jujuy tiene otro tipo de, 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 de- de forma de ver el cannabis, ¿no? Más industrializada. O sea, ¿qué opinás con respecto a los diferentes casos que se van dando en la República Argentina? Yo soy un convencido, porque también vamos a hablar en algún momento que nosotros tenemos nuestro cannabis interno, nosotros producimos endocannabinoides, nosotros somos cannabis, y lo vamos a explicar científicamente, no es una declamación política Sí, panfletaria. para los que fumamos no vamos a querer fumar a cualquiera que pase. De alguna manera, valores, valores equilibrados de anandamida, que es el cannabis que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que regula este sistema endocannabinoide, valores normales, hacen que nosotros estemos en un equilibrio que se denomina homeostasis, donde de alguna manera nos sentimos plenos. Y esos Exacto. son esos momentos, sí, son esos momentos donde uno está como en una felicidad que no se le explica el porqué, digamos, ¿no? Ese es un buen funcionamiento del sistema endocannabinoide, de nuestro cannabis interno. Cuando eso se desequilibra y hay un déficit que se llama del sistema endocannabinoide, hay un síndrome que se llama déficit del sistema endocannabinoide, nuestro cuerpo se desequilibra y empieza a manifestar síntomas y signos que eso, la unión de esos síntomas y signos se llaman enfermedades, digamos. Ahí es Con donde esto te entra en quiero... juego, ahí es donde entra en juego el fitocannabinoide, ¿no? Que es el aporte que nosotros podemos hacer a Exactamente. nuestro cuerpo. Pero entra en juego y no me voy de tu pregunta sobre la cuestión política y geopolítica, micro, meso y macro, que ahora te voy a decir qué opino, pero no quería dejar de entrar en esa temática más dura sin contarle a la gente y aprender también de la gente, que fíjate vos qué interesante y las cosas que habrá por descubrir, eh, ¿qué es la primera molécula que el hombre encuentra desde un punto de vista de su composición molecular de cadena de hidrógeno, oxígeno y carbono, que tenemos que es igual a la de una planta? Sí. Digamos que ya el solo hecho de... Entonces la pregunta es, ¿somos nosotros los que utilizamos a la planta para hacer ciertas cosas que están sucediendo, que vamos a hablar ahora? ¿O no será la planta la que con su inteligencia nos usa a nosotros para que nosotros estemos haciendo todo esto? Entonces, en ese estudio filosófico estoy trabajando últimamente, digamos, ¿no? Un ¿Por estudio qué? animista, ¿no? Un estudio animista donde representas el alma, el espíritu de la planta, ¿no? Quizás se presente en el hombre también. Yo creo que la planta también nos acerca en un momento que en la su vez estamos, bueno, en Córdoba literalmente incendiados, pero en el mundo, en una situación muy compleja, eh, el cannabis viene a hacernos sentir mejor. Eh, y eso me parece que a su vez no es extraño a la industria farmacéutica convencional, ¿no? Porque la mayoría de los medicamentos que hoy utilizamos de forma sintética fueron componentes que se encontraron en la naturaleza, digamos, ¿no? Y Por los ejemplos pueden supuesto. sobrar. Eh, Sobran los ejemplos, por pero entonces, supuesto. digamos, como conclusión, antes de responder tu pregunta concreta, eh,
es que no nos olvidemos que tenemos un cannabis interno. ¿Y eso para qué sirve? Para mí, en la divulgación científica. Para que nosotros, bien usado, y después vamos a decir que entendemos por bien usado, no le tengamos miedo al consumir un exocannabinoide que nos viene de una planta, porque en realidad lo que está haciendo es suplantar el déficit de algo que a nosotros nos falta. Es así, Nada como más si y nos nada menos. faltara sangre, es como si nos faltara sangre y nos pusiéramos savia vegetal y esa savia vegetal nivela lo que necesitamos. Es una boludez lo que estoy diciendo, ¿no? Y es No, a modo de no, te voy a... simplificar. No, no, vos sabés, no, pero vos sabés, Marce, que te voy a redoblar un poco la apuesta y no me olvido de las De lo cuestiones de las político y ciudades. geopolítico. Pero te voy a redoblar la apuesta, y te voy a decir que el sistema endocannabinoide y su buen equilibrio, tanto sea por la producción propia como de la asistencia exógena, es más importante que la sangre misma. ¿Por qué? Porque este sistema es el que regula si nosotros tenemos un pH A o B que tiene que ver con si estamos vivos o estamos muertos. Vos podés tener menos sangre que la que tenés ahora. Lo que sí no va a poder vivir es si tu sistema endocannabinoide no regula la hemostasis interna de tu cuerpo. Y fíjate vos qué interesante, que hay dos lugares del cuerpo para desmistificar un poco, ¿no?, esto del cannabis y los miedos. Más allá que el mal uso de lo que supuestamente se denomina cannabis, que es sustancias que no son cannabis, ni mucho menos, eso también lo vamos a poder charlar, porque hay gente que todavía, y con mucha razón, tiene cierto recelo a lo que fue una droga prohibida por casi 100 años, y sobre todo adulterada, y perdió su naturalidad. Pero hay dos lugares en el cerebro, Marce, que no tienen receptores para el cannabis, y por ende uno no se puede morir por consumir cannabis, que son el bulbo, donde regula la respiración y el ritmo cardíaco. Hasta esa inteligencia, por eso que yo creo en algunas tesis de antropología canábica, de la ciencia dura de la antropología, que el sistema endocannabinoide se crea, hay una teoría interesante, se crea dentro de nuestra especie ante la falta en el mundo hace más de 5.000 años de cannabis que hubo por una sequía y un congelamiento muy grande. El hombre desarrolló el sistema endocannabinoide porque no lo podía tomar de la planta. Una tesis antropológica muy interesante de científicos de la Universidad de Oxford, que está para compartir después con el público en general. Bueno, digamos que es como que desarrollamos nuestro cannabis interno a falta de la planta, digamos, ¿no? Externo. Es increíble, ¿no? Esta magia, ¿no? Lo que es el cuerpo humano, lo que significa, y esto de lo exo, cuando nosotros podemos agregarle a nuestro cuerpo un beneficio, una forma de llevarla mejor. Entonces, te fuiste de la respuesta de lo político y lo geopolítico. Te escapaste. Sí, dale, pero ahora te la contesto. Pero me parecía muy importante, porque lo que más me interesa llevarle a la gente es que se empodere con su salud, que tengas una soberanía sanitaria individual y colectiva, que cree un vínculo con el médico, porque confía en su médico y me parece muy bien, pero que corre el escritorio imaginariamente cuando va y visita a su médico, y que su médico sea parte de un mismo nivel donde se pueda hablar, porque los médicos también sanamos mucho junto a los pacientes nuestras propias miserias y nuestras propias patologías, digamos. Entonces, le quería llevar esa tranquilidad a la gente, que pueda establecer un vínculo distinto con su soberanía y con su decisión individual. Sí, de que está buenísimo lo que estás diciendo, está genial, pero vos vas a un médico hoy y decís, doctor,
me recomendaron las gotitas de cannabis, tengo ganas de tomarla, y el médico por ahí te dice, no, señora, eso no está regulado, eso no se... ¿Me entendés? Entonces también ahí hay un tema muy interesante que es, ¿qué pasa con los médicos, viejo? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para saber que existe un sistema, como el sistema nervioso, como el sistema digestivo, como cualquier sistema del cuerpo humano, que es el endocannabinoide, que funciona, que hay planta, que hay todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los médicos? Mirá, yo creo que los médicos que llevan aproximadamente unos 100 años de convivir con la industria farmacéutica sintética, Tal cual. están en una primera instancia se vieron sorprendidos, ¿no? Sobre las propiedades medicinales de esta planta. Empezaron a llegar información del exterior. Fíjate que el triángulo geopolítico, científico y económico del cannabis occidental es un triángulo que va de Israel a Inglaterra y Estados Unidos. Digamos, no era Argentina, Jamaica y el Congo. Eh, por eso que está bueno, después voy a volver a lo tuyo, que era el ver por qué está pasando esto, por qué se está despenalizando y por qué se está legalizando el cannabis, no es por una cuestión fortuita. En ese sentido, para cerrar lo de los médicos, creo que los médicos están con miedo. Y en algún punto, si vos un médico, porque a su vez vengo de familia de médicos, si a un médico lo pone ante una situación que por hacer lo que hizo Carlos Laje va a estar un año en Bower, el médico la piensa, porque sí. Creo que el médico lo que le está faltando, Marce, es la intervención activa de un Estado presente que capacite al equipo médico, no solamente el médico, más de 22 profesiones componen el equipo de salud, enfermera, psicólogo, psicoterapeuta, odontólogo, fonoaudiólogo, casi 22 personas conforman el equipo de salud y no hay capacitación. Entonces yo insto constantemente a que el Estado tiene que tener un rol activo en dos, y ahora entro el tema de la geopolítica que nos quedamos atrás, en dos cosas fundamentales. Educación para la salud canábica, urgente. Es parecido... Y escúchame, ¿sirve sacar una ordenanza? ¿Sirve sacar una ordenanza si todo lo demás no existe? Si no existe un médico que te pueda promocionar la utilización del cannabis, ¿sirve todo eso? ¿Y si Yo sirve... creo que sí. ¿Sabes por qué creo que sí? Porque de alguna manera son pasitos a pasitos, a pasitos, a pasitos, y así se construye este camino que probablemente nos va a trascender a nosotros mismos de nuestro plano físico. ¿Sirve por qué? Porque legitimiza de alguna manera en esa comunidad que el cannabis tiene potenciales no solamente médicos, sino que también tiene potenciales de una industria que puede generar fuentes de trabajo, que puede generar en un momento como en el que estamos, donde casi el 60% de los niños son pobres, fundamentalmente puede generar nutrición. El cannabis tiene componentes nutricionales, por eso yo siempre digo que el cannabis es más preventivo que medicinal desde el punto de vista curativo, o paliativo, es más preventivo, y podemos hablar después por qué. Yo creo que es preventivo. Entonces, en ese sentido sirve porque el rol del Estado ahí, de alguna manera, tímidamente a lo mejor, lo está poniendo en la mesa de discusión. Y está pasando algo muy parecido como se desarrolló el cannabis en Estados Unidos. Algunos estados de California, por la década del 60, 70, empezaron a rebelarse y empezaron a consumir y cultivar cannabis. Y hoy Estados Unidos, paradójicamente, tiene estados donde el cannabis es integralmente legal, fines industriales, medicinales y recreativos, y desde el punto de vista federal, como país en sí, el cannabis es ilegal. Por eso que yo creo que lo que está pasando en la Argentina es un fenómeno muy interesante, que es que la necesidad de la gente
individual, colectiva, está empujando a la clase política, a la academia, está empujando al sector privado a que tomen decisiones porque el dolor no espera. Entonces, Totalmente, ¿qué creo que falta? Falta lo que vengo instando hace casi 5 años. Se necesita de forma urgente crear una mesa de concertación nacional sobre el cannabis, donde esté representado todos los estamentos de la sociedad y donde de alguna manera nos podemos escuchar desde Doña Rosa, que bueno, dicho sea de paso, siempre en mis charlas hacía la broma que si lo recomendaba Mirta, como lo ha hecho varias veces en su programa, debe ser que algo bueno debe tener, porque si lo dice Mirta, todos sabemos que es para los santa. ¿No? O sea, vos fíjate hasta dónde llegó, ¿no? El tema del cannabis, llegó a esta mesa, como llegó a muchísimos estratos de la sociedad, y también me parece que hay que hacerse cargo de lo que está sucediendo en Argentina hoy. Hay mucho cultivo de cannabis en Argentina, muchísimo cultivo de cannabis y muchísimo consumo de cannabis. Y está esto, ¿no? De lo medicinal, lo recreacional. Si yo, por ejemplo, me fumo un porro, me fumo un cigarrillo armado de marihuana, ¿en qué se diferencia lo recreacional a lo medicinal? Si a lo mejor yo con ese cigarro que me fumo estoy creativo durante el día, puedo trabajar muy bien, estoy relajado, ¿no? O como esa persona que vuelve de su trabajo y lo fuma y lo utiliza para relajarse, para estar tranquilo, ¿no? Cómo bajas la violencia a través del cannabis, ¿no? Entonces, ¿por qué estas diferenciaciones? ¿Por qué se hace tan difícil eso, ¿no? De que la estigmatización es tan fuerte y perdura tanto. ¿Cómo la podemos romper? Mira, Marce, como médico, debo decirte que tengo 49 años y llevo 26 años de médico, y 10 de esos 26 los llevo, creo que casi viviendo para y con el cannabis en mi mente, en mi corazón y en mi alma, digamos. Yo creo que la fragmentación de la planta en diferentes usos y tipos tiene que ver con intereses que sobrepasan a la planta en sí, tiene que ver con intereses más económicos y comerciales. Pero siempre me gusta dejar en claro que las drogas, las sustancias, como los vínculos mismos, no son una cuestión de droga, sustancia o vínculo, sino que son una cuestión de dosis. De su toxicidad, ¿no? De cuando te pasás. Exactamente. Entonces lo que yo planteo es, las reglas del juego están puestas de una manera, ¿no? Porque si uno las transgrede, esas reglas del juego, puede tener algunos problemas, como los que tuve yo y como los que tienen tantos compañeros y compañeras que hoy están privados de la libertad y a quien yo intento ayudar permanentemente por situaciones que son injustas. Pero yo lo que me preguntaría es, ¿hacemos un buen uso del consumo de nuestra propia vida? O sea, nos preocupamos tanto por si el cannabis tiene que ser legal o no, si es legal, cuál regulación vamos a hacer, cuántos artículos tiene que tener, si no es legal, fomentamos el narcotráfico y las sustancias que hacen mal porque no son cannabis. Digo, entramos en esa discusión y lo que no nos preguntamos es cómo nos estamos consumiendo nosotros mismos con otras sustancias, como pueden ser legales o ilegales, que van
desde tal la cual. comida, desde la bebida, y desde los medicamentos convencionales, pero sobre todo también de los tipos de vínculos que estamos generando. ¿Qué hacemos al lado de alguien que nos hace mal? Entonces lo vamos a declarar ilegal al cónyuge o a la cónyuga Se van a llenar o los a los juzgados de cónyuges. denuncias. Se van a llenar, se van a llenar. Pero bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Y por suerte podemos hoy. Vos fíjate que hace muchísimos años que nosotros venimos hablando de estos temas y me puedo considerar pionero y lo mismo que a vos, ¿no? Porque esto lo estamos hablando hace muchísimo. Y también me pone contento de que hoy esté sucediendo todo esto, ¿no? Toda esta movida de lo que te comentaba antes, ¿no? De estas ordenanzas en distintos municipios y cuánto tiene que ver también la industria internacional, ¿no? Y por qué el argentino no puede hacerse cargo de esto y poder llevar adelante una industria del Estado, una industria del cannabis, ¿no? Sería buenísimo. Sí, mira, mi mayor preocupación, más allá que yo confío en la evolución natural de nuestra especie, y en ese sentido confío en la evolución natural, no sé si estaremos mutando, ¿no?, hacia otra subespecie que no sea la misma, pero yo confío mucho en la evolución universal, digamos, ¿no?, de las cosas, y en ese sentido, eh, creo que la planta, de alguna manera, de cannabis, eh, viene como a ofrecer su corazón literalmente, para que los seres sentipensantes y sintientes, fundamentalmente, porque tenemos que dejar bien en claro que el cannabis no es solamente para el ser humano, el cannabis no solamente es bueno para el reino animal, sino que el cannabis también es muy bueno y por eso las grandes plantaciones de cáñamo que tiene, por ejemplo, lugares como Chernobyl, porque fíjate lo que hace la planta, absorbe los efectos tóxicos, los procesa dentro de la planta y libera oxígeno en el ciclo de el Sí, lo que procesamiento de esos comentamos, efectos tóxicos. esto de Chernobyl, ¿no? Que la industria del cáñamo ahí se vio súper favorecida porque favorecida en el sentido de que cumplió con lo que prometió ser. O sea, esto de hasta metales pesados, ¿no? O sea, absorber el metal pesado del territorio. Increíble. Bueno, también podemos Por, hablar por eso, del papel de sí. cáñamo, ¿no? Del papel de cáñamo, ¿no? La diferencia que hay con cualquier otro tipo de plantación. Bueno, no me quiero olvidar que, que estamos en un proyecto que te cuento novedoso. Estamos en muchos proyectos, ¿no? Porque, Escúchame una cosa antes. Estamos a 10 sí, minutos de terminar la charla porque en Instagram se corta y vamos a tener que bien, redondear. Yo sé pero también sabés que quiero que a partir de esta charla que me parece increíble y que la gente está participando y preguntando, no estamos respondiendo mucho a lo que nos pregunta la gente porque la verdad la charla está muy linda, pero te propongo, no sé si cada 15 días o una vez por mes, podamos mantener este tipo de comunicación porque es súper interesante y porque todos la necesitamos y como vos venís promoviendo, esto es algo muy cooperativo, ¿viste? Esto lo hacemos entre todos, aprendiendo entre todos. Entonces, mi propuesta hoy, a 8 minutos de finalizar este live Instagram, es que podamos seguir haciendo estas cosas. mirá, uno es lo que la gente y sobre todo el paciente necesita. Y en ese darse se construye uno y construye un nosotros y en ese nosotros el devenir de la existencia misma hasta nuestra muerte física y nuestra expansión energética cósmica. Entonces, eh,
lo que me propone me llena de orgullo, me llena de honor y lo vamos a hacer, pero fundamentalmente porque a veces uno pone en palabras con la rigurosidad médica, ¿no? Porque yo quiero hablar como médico, más allá que puedo hablar como ciudadano, porque esa diferencia también es Sí, sutil no, te y no entiendo. tendría que Te existir. entiendo. Pero vos fíjate que en la charla, en este mano a mano, ¿no? En lo informal, es cuanto más dudas te sacás. Porque a veces desde lo académico, ¿no? Cuando uno se pone adelante de algún lugar a explicar algo, resulta medio complejo. Cuando uno habla de igual a igual y desde la consulta, desde la pregunta y de que podamos, con la gente que participa, sacarnos esta duda, está fenómeno, ¿me entendés? Está fenómeno. Y nos podemos equivocar, pero vamos a ir a investigar, vamos a ir al fondo. Me encanta que lo tomes así, che. Está buenísimo. Lo vamos a hacer y sobre todo no, nos vamos a dejar interpelar por el otro, que a lo mejor es un otro que por suerte piensa totalmente distinto que yo. Y ahí está la riqueza que a donde nos pone esta planta. Nos pone en una disyuntiva del por qué sí y por qué no. Vamos a discutir. Discutamos los por qué no y discutamos los por qué sí. Y en esa discusión va a salir respuestas, van a salir preguntas que nos van a hacer muchísimo mejor persona. No tengo la menor duda en momentos críticos en los cuales estamos pasando como humanidad, digamos, ¿no? Así que bienvenido. No te parece responder aunque sea una pregunta antes de que se termine el tiempo y No, no hay porque alargue, bueno, ¿no? lo que pasa es que me los voy pasando, ¿viste? No tengo ahí muy en claro, pero bueno. Está todo bien. Es buena onda, la gente está tirando buena onda, no hay preguntas específicas, pero también eso es lo que podemos plantear, ¿no? De ahora en más. Bien, Que dale. vayan buscando así esas preguntas, lo que quieren saber, porque hay muchísimas, y por supuesto que nos quedamos sin hablar de un montón de temas, de muchísimas cosas, pero bueno, acá la gente está pidiendo eso, que sí, que lo hagamos cada 15 días, que podamos charlar, que podamos mantener este tipo de conversación y de Sí, ir. sobre todo, ¿sabes qué, Marce? Nos quedamos porque seguramente vos que manejás bien esto, el árbitro no da unos minutos más, ¿no? No, No, acá cagamos. no. Acá Acá se cortó y es, se cortó. Es más, si no claro, corto antes, por ahí no lo puedo ni grabar, ¿viste? La intención también es que quede bien. grabadito para que la Bueno, gente lo pueda ver. una cosa que me gustaría dejarme el compromiso ético, moral, bioético, que es quien nos rige en nuestras normas en la ciencia, sobre todo en la medicina, es que me gustaría algún día hablar con vos de tipos de cannabis, Dale. variedades de cannabis, vía de administración del cannabis, fórmulas, dosis. eh, la gente necesita saber de qué se trata, Me parece cómo, perfecto. cuánto, dónde, por qué, para qué, con quién. La gente necesita saber cosas que no están pudiendo encontrar esa respuesta. Y un médico, con la humildad que me caracteriza, porque la planta lo que más te da es humildad, eh, podemos compartir pareceres con otro. Y otra cosa, porque sé que se va a cortar y no Sí, quería que se cortara, eh, quería transmitir un mensaje, porque dale. siento y sé que la nueva reglamentación de la reglamentación, que está en manos del presidente, pareciera ser y está a punto de salir, eh, se involucran dos cosas importantes, pero una de ellas, que es el autocultivo con fines medicinales, quiero decir una cosa que la dije desde el primer día del año 2010 y después la repetí en mi primera charla en una Expo Hayes en el 2014. Sin cultivadores no hay medicina. Y eso lo tenemos que entender. Entonces quiero reivindicar y quiero agradecerle a los cultivadores individuales y solidarios y a los que se ganan la vida también con su cultivo, que gracias a ellos podemos tener medicina, porque es muy difícil, por no decirte casi imposible,
que vamos a hablar del cannabis sintético en otra charla, unir a los más de 3.000 componentes que hasta hoy se cree que la planta tiene, de los cuales solo 400 han sido claro. así es. Carlos, así que gracias cultivadores. Escúchame, gracias a vos por todo esto. Vamos a estar hablando en estos días a ver cómo coordinamos ya una serie, ¿no? Que nos podamos ver cada 15 días y podamos hablar de todo esto y que la gente pueda ir haciendo comentarios. También invito a toda la gente a que te siga, ¿no? @laje.carlos y así es. siga a mí, @Marcelo. Gente, les mando un abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana. Tenemos el jueves que viene, no se lo pierdan. Vamos a estar con Maxi Prieto charlando de música. Vamos a tratar de que nos toque unos temitas. La semana que le sigue vamos a estar con Bárbara Aguirre. Y creo, no quiero anunciarlo, pero hay un palo, Pandol, un palo bonito por ahí dando vuelta, visitante, que tal vez esté con nosotros. Chicos, muchísimas gracias por seguirnos. Acuérdense, @Marcelo Violini OK. Gracias a ustedes, che. Estoy leyéndolos. Lucas Brusco, Ángelo, Anita, Tomate Algovi. Me cuesta un poco leer porque estoy en el teléfono, pero bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias.